Claro, hay que probar que no hay huecos. Sí, estamos haciendo el 4 del práctico de Moscar. Tenemos que ver que si tenemos un network, el conjunto del valor de todos los flujos posibles es un intervalo cerrado. Decíamos, o sea, que yo tengo un network que tiene ST, cualquier cosa adentro, yo tengo muchos flujos posibles adentro. Tengo el flujo cero, tengo el flujo que manda, si el network es suficientemente grande, imagínense, esto es un ejemplo, tengo el flujo que manda 24 unidades de flujo, tengo el flujo que manda 2,5 unidades de flujo, tengo el flujo que manda pi unidades de flujo, y así. Bueno, entonces tengo el conjunto de todos los flujos posibles. Ahora, entonces puedo tener el conjunto del valor de cada uno de esos. Entonces tengo el conjunto que tiene el 0, tiene el 24, tiene el 2,5, tiene pi. Todos esos números. Lo que me pide el ejercicio es ver que ese conjunto es un intervalo cerrado. O sea, que es un conjunto de números que tiene uno que es el más chico, que tiene uno que es el más grande, y para cualquier real que haya entre ellos hay un flujo con ese valor. Para cada flujo tenés un corte. Sí. Eh, no. No, 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 no. No. Es que para cada flujo maximal tenés un corte que es minimal y ahí sí hay una correspondencia. Pero para cada flujo no. Porque, por ejemplo, no sé si entendí bien la pregunta. Imagino que lo que preguntas es, si yo tengo un flujo, entonces existe un corte tal que la capacidad del corte es igual al valor del flujo. Supongo que esa es la pregunta. Y si esa es la pregunta, entonces eso solo vale para los maximales. Porque imagínense el flujo cero, que siempre es un flujo, ¿cuál es el corte? ¿Sí? O sea, acuérdense que un corte tiene que tener a S, así que va a tener lados que salen. Y no pueden ser todas las capacidades cero. Estamos hablando, o si son todas las capacidades cero, entonces el conjunto este es el singulete cero y entonces está todo bien. Cada vez como que Pero tipo, eso es ustedes solamente... acuérdense de que el valor de flujo es menor a la capacidad de o sea, el valor de cualquier flujo es menor o igual a la capacidad de cualquier corte. Entonces, justo se unen en el maximal, en el flujo maximal y en el corte minimal, pero todo el resto está todos los flujos del resto están para abajo, todos los cortes del resto están para arriba. Así que tipo, eh, eh, justamente en este ejercicio no vamos a estar usando flujos maximales, vamos a estar usando todos los que están en el medio. A ver, Álvaro. Tengo... Entonces, primero. Entonces el intervalo A, que en este caso le llama A, el intervalo S, ¿cuál sería? O sea, denotado con corchetitos, según vos. Multiplico la capacidad de cada lado. ¿Qué es la capacidad ocupada? ¿El flujo que pasa? Bien. Entonces multiplico y voy a tener sí o sí un flujo válido porque no me pasé de ninguna capacidad. Bueno. Y como multiplicamos todas las capacidades, conservo todas las sumas. Ok. Ahora el problema es que vos tenés... vos tendrías que probar además una cosa que me parece... Eso es todo cierto, concuerdo, no se me ocurrió, pero está bueno. El problema es que me parece que al final vas a tener un problema bastante peludo, que es que vos ahora vas a tener que probar que haciendo eso cubrís todo el intervalo 0 G max. O como dijiste, si yo multiplico todos esos, o sea, yo multiplico el flujo en cada lado, o sea, defino mi nuevo flujo G como, o sea, G de L va a ser F de L No estás por R. compartiendo, Santi, ¿no? No No, sé no, si estoy estás. escribiendo por el chat. Dale, dale. Sí, o sea, voy a definir un montón de flujos G sub R que a cada lado le asignan el valor que le asignaba a F, que es un flujo maximal, me decís vos, por R. ¿Sí? Y entonces, ese es un flujo. Y lo que vos dijiste ahí, o sea, faltaría, creo que falta una, pero sí vale, porque estoy haciendo cosas más chiquitas, así que vale todo. No hay problema con eso. Ahora el problema es que
me tenés que probar que entonces el valor de G es algo y que todos esos valores que hay entre 0 y Fmax y Vmax, hay un G. ¿Sí? Entonces, como que eso, falta eso. Necesitas otro paso. Ahí hiciste un paso intermedio que puede servir, necesitas otro paso. A mí me parece medio complicado ese, pero si te sale, genial. Sí, aparte está buena la idea original, aunque no salga, a mí tampoco se me había ocurrido, está buena. A todo esto, el intervalo que dijo Esteban hace un rato es el correcto. O sea, los flujos todos van a estar entre 0 y Fmax y es lo que queremos probar. Y no falta ninguno en el medio. Básicamente ese es el ejercicio. Como bien dijo Iván, si el network, si no hay flujo posible, entonces el singulete es cero, estamos todo bien. O si las condiciones son cero, si no hay, no hay flujo, entonces vacío, estamos todo bien de nuevo. O sea, todos esos casos borde tan, ahora el caso razonable. A ver, esperen. Eh, sí, igual, Álvaro dice, tengo que probar que cero A, imagino que A es el valor máximo, si el valor de un flujo, de algún flujo maximal, eh, es R por B, y supongo que B también es el valor. Ah, bien. Entonces, 0A es R por B. Sí, eso seguro, pero eso son cosas con números. Ahí no hay ningún flujo, ¿no? Y el problema es que tengo que relacionar ahora. O sea, esa es tu propuesta, que también concuerdo. Podemos pensar al intervalo 0B como al intervalo 0,1 como al número B multiplicado por el intervalo 0,1. Eso es cierto, puedes pensarlo así. Y entonces vos decís, hacer lo mismo con los flujos. Bueno, falta probar eso. Lo que están diciendo es, si en lugar de multiplicar, reducimos un poco en maximal en algún camino. Eso es parecido a lo que está diciendo Álvaro, ¿no? O sea, como está multiplicando por números entre 0 y 1, está reduciendo el flujo que pasa. Por todos lados. Vos decís en algún camino. José. Una cosita que también es cierta y capaz ya lo entendieron, pero pregunto por las dudas. Acá están diciendo, yo tengo el 0 y el máximo, tengo que ver que adentro están todos. Pero también tendría que pensar que de entre todos los flujos, ninguno se me va afuera de eso. Que es medio obvio. Y no pasa. Pero Sí, pero ¿por me qué? parece que estaría bueno que digan eso. O sea, obviamente es como que intuitivamente todos los flujos van a estar entre 0 y el maximal. Entonces, Álvaro ahí te más o menos respondió, ¿por qué no hay ningún flujo que puede valer más que el maximal? Por definición, como dice él. Y ahora, ¿por qué ningún flujo puede valer negativo? Sí, creo que me convence, o sea, porque se haría como lo que sale de ese. Creo que el valor del flujo se define como el output de ese y que el output de ese sea negativo. Ah, claro, sí, se haría porque básicamente los flujos que en cada lado tienen que valer entre cero y la capacidad. Entonces, si los sumas a todos números positivos, no te pueden dar un número negativo. Entonces, ahí ya te queda que no puede ser negativo. Entonces, ya nos sacamos infinitos números, ¿no? Que quede claro que es como que nos sacamos todos los negativos y todos los mayores de Fmax. Ahora, lo único que nos queda saber es que todos los que están entre medio son flujos posibles. A ver, ahí deberían ver una pizarra que les compartí. Sí, yo lo veo. Ok. Una cosa de nuevo con lo que habíamos dicho eh, cuando estábamos hablando de lo anterior. Imagínense que tengo este network. Eh, sí.
Y tengo... No les pongo las capacidades a propósito, porque el punto es que vean algo nomás. Vamos a hacerlo extremo. Ahí. ¿Ok? Eso, y pongan las capacidades que quieran para que sea flujo eso. Ya van varias veces que dijeron, podemos hacerlo en cada camino. Bueno, ¿qué es un camino acá? Si yo les digo, este es mi flujo. Yo tengo un flujo F, yo tengo el conjunto de todos los flujos. Este es uno de ellos. Bueno, ¿cuál es un camino? SADT. Ok, eso es un camino. ¿Y SACT es otro? Si no lo saturo, sí. Pero fíjate que tipo de A pasa a C, o sea que tipo a C le está llegando algo de A, entonces se está dividiendo sí o sí el agua ahí. Claro, lo que me cuesta a mí entender cuando dicen camino es que es como, entonces están pensando como que corrieran el algoritmo de nuevo y se olvidan de este flujo. O sea, ¿el camino tiene algo que ver con el flujo o no? Porque acá estamos hablando de un flujo en particular y queremos ver qué hacer con él. Y me dicen, agarró un camino. Entonces el camino imagino que tiene que ver con el flujo. Pero ahora me dicen que tiene que ver con la capacidad y no me dijeron nada del flujo, así que... Por eso me suena raro hablar de caminos. Quiero usar los mismos caminos, pero sea arrancando de cero y no me importa el flujo, ¿no? Pero no significa los aleatorios. Bueno, entonces acá SADT es un camino y SACT también es otro, ¿no? Ahí nosotros hacemos definiciones y tenemos conceptos, pero están en un contexto, ¿sí? Los lados, para adelante y para atrás, como yo les decía recién, el contexto es muy libre y entonces casi siempre aplica. Si yo tengo un network dirigido, o sea, tengo puntitos y flechitas, hay lados para adelante y lados para atrás, vecinos para adelante, vecinos para atrás, ¿sí? No, lados para atrás no. Hay vecinos para adelante, vecinos para atrás. Ahora, camino en un network dirigido también tiene sentido, que es algo que nosotros no vimos, pero estoy seguro que ustedes lo conocen, que es que yo tengo un network dirigido, tengo caminos dirigidos, ¿sí? Entonces de acá a acá puedo ir, ¿sí? Porque esto es un camino dirigido, ¿sí? Esto no es un camino dirigido porque voy en contra de la flechita. Entonces eso también tiene sentido. Cuando estamos hablando de flujos, y ustedes me dicen caminos, yo tengo miedo de que estén pensando en los caminos de Muscar, porque ustedes este flujo no saben de dónde salió, entonces no tienen la corrida para ver los caminos con los que se los fue construyendo. Esto es un flujo, esto es un montón de números, una lista de números. ¿Cuáles son los caminos? Y es raro porque nosotros cuando hablamos de caminos estamos corriendo el algoritmo y estamos viendo la lista de vértices que nosotros fuimos anotando. Pero este es un flujo que les da cualquier otra persona, ustedes no saben cómo lo consiguieron, ¿sí? Y es más, ahora estamos hablando de todos los flujos posibles, así que podría ser que este verde de acá, la capacidad de acá era 100.000 y este verde de acá en realidad es 0,1 que está pasando. Y entonces eso no fue por el Moscar, o sea, depende de las otras, pero se entiende lo que digo. Esto es un flujo cualquiera. Y entonces hablar de caminos, para mí no tiene mucho sentido, no sé que me lo definen bien y es otro concepto que no vimos, que lo pueden usar si lo definen bien, pero es medio raro hablar de caminos acá, porque entonces tiene que ver con el flujo, pero tiene que ver con las capacidades y me parece medio enrollado. Cuando hablamos de caminos estamos corriendo el algoritmo o estamos refiriéndonos a una corrida del algoritmo y estamos diciendo los vértices que fuimos agregando a la cola cuando corrimos, cuando exploramos el grafo en BFS. Eso es un camino. Ahora, acá si yo tengo un flujo, yo tengo un network crudo y un vértice también crudo,
caminos, cuando ustedes dicen caminos, yo lo que pienso son caminos dirigidos y no tienen nada que ver con el flujo. Eso me parece raro. Entonces, que son caminos dirigidos por los que pasa el flujo. Pero entonces pasaba esta cosa rara, que esto era un camino y esto también. ¿Sí? Así que cuando tenemos un flujo cualquiera, que no estamos en el contexto de Moscarp, no, y obviamente que no todos los flujos los puedo alcanzar con el Moscarp, ¿no? Es raro hablar de caminos. Por eso a mí me hace mucho ruido y entonces ustedes tienen que tenerlo en partes separadas, ¿sí? Son conceptos que se usan en contextos separados. Cuando yo tengo un flujo fijo, un network fijo, un flujo fijo, y no tengo idea de dónde vinieron, no tiene mucho sentido hablar de los caminos que hace Moscarp, porque yo no sé si lo consiguen con Moscarp, ese flujo en una de esas, el Moscarp no lo puede generar, ¿sí? Ni como final, ni como intermedio, ni como nada. Capaz es un camino súper extraño y estrambótico que nunca el Moscarp lo considera, ¿sí? Eh, cuando hablamos de Moscarp, es decir, tengo un flujo que lo conseguí por el Moscarp, hacer bla, 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 ustedes sí se pueden referir los caminos porque sí hubo una búsqueda BFS y sí hubo un orden en el que se pusieron a los vértices y eso es un camino, un orden de vértices. Pero acá esto no sabemos dónde vino, entonces no entiendo bien a qué se refieren con camino. Y es importante que no piensen en Edmoscarp cuando ven un flujo suelto. Si ustedes encuentran un flujo cualquiera en la calle, no pueden haber venido de Edmoscarp. No saben cómo lo consiguieron, no saben cómo llegó acá. Y así que no me parece, al menos como yo entiendo los caminos, que creo que entiendo que se están refiriendo a algo que tiene que ver con Edmoscarp, no pueden usar esa palabra porque no tiene nada que ver con Edmoscarp esto todavía. Si después me lo explican bien que tiene que ver con Edmoscarp, bueno. Y si después me dicen que en realidad cuando dicen camino están hablando de otra cosa, ok, pero raro porque yo no lo sabía, entonces no sé por qué me lo dijeron. Ok. O sea, son cosas separadas. Algo que me parece por ejemplo, Esteban creo que podía estar hablando, era de algo relacionado a los epsilon que fuimos haciendo en cada camino. O sea, obviamente está todo lo que dijo muy presente, ténganlo lo que dijo Santi. Pero si alguien quiere seguir hablando de qué pasa si a este flujo lo conseguimos con el Moscarp, capaz que puedo hacer algo con los epsilon o cosas así. ¿Eso es lo que vos hablabas, Esteban? Bien. Héctor, no, fíjate que simplemente dice que existe un flujo, no te dice que existe un flujo que fue generado por Edmoscarp. Y si solamente consideras los flujos de Edmoscarp, pensé en este network. ¿Sí? Edmoscarp, ¿qué flujo te va a dar como resultado? 100, ¿no? Y como flujos intermedios, ¿qué va a hacer? Y va a arrancar por el 0 y el siguiente, el 100. Y ya está. O sea que si vos solo entendés Edmoscarp, solo vas a saber de la existencia de los flujos 0 y 100. Pero ¿cuántos flujos hay acá? Infinitos. Está el 0, está el 1, está el 24, está el pi, está el pi por e, infinitos, continuos. ¿Sí? Están, bueno, después que resolvamos este ejercicio, vamos a ver que están todos entre el 0 y el 100, todos los números reales entre el 0 y el 100. Pero Edmoscarp solamente se da cuenta de esos dos, porque Edmoscarp es un algoritmo que está hecho para hacer una cosa, y la hace, pero no me sirve para explorar todos los flujos posibles. ¿Mm? Entonces, por eso, no... Vamos a terminar usando Edmoscarp por otra razón, pero por eso no tienen que pensar que si tengo un flujo, lo conseguí con Edmoscarp, o si tengo un flujo, fue un flujo intermedio de Edmoscarp, o Edmoscarp sabe de su existencia de alguna razón, porque no necesariamente Edmoscarp hace siempre, no sé si siempre hace siempre las cosas que le convienen para lograr conseguir el maximal. No hace cosas estúpidas, porque acá considerar el network, considerar el flujo intermedio 1, es estúpido porque yo podría haber considerado el 100. Entonces no hace cosas de más. ¿Sí? Así que Edmoscarp se limita a algunos. Yo acá estoy considerando todos los flujos. De hecho, fíjense que por el teorema de la integralidad, como justamente vamos a estar usando estos epsilon, si todas las capacidades de los lados eran enteros, todos los flujos intermedios de Edmoscarp van a ser enteros. Entonces es como que ahí de pecho no vas a tener ninguno que no sea entero en Edmoscarp.
en Endboscarp donde en todos los lados tenés números enteros. Entonces, ahí sí o sí te están faltando flujos. Por ejemplo, el flujo pi que dijo Santi. Bueno, entonces, buenas las ideas y importante remarcar eso que dijimos de los lados, de los vecinos para adelante y para atrás y los lados forward y backward, que son cosas completamente distintas, y esto que los caminos tienen sentido en la corrida, pero afuera no, y que un flujo es una función nomás, no tiene caminos, no tiene nada. El flujo es una lista de números. Lo que estaban diciendo igual tenía mucho sentido. Volvemos y ya cortamos. Podemos y lo terminamos la clase que viene. Tenemos, sabemos, o sea, es un intervalo cerrado. ¿Cuáles son los mínimos y el máximo? Bien dijeron, el mínimo es 0, que siempre es flujo, y menos que eso no va a haber porque no puede haber negativos, que también lo explicaron, así que está bien. Eso es importante que lo escriban. Y, bueno, en realidad yo lo estaba escribiendo como intervalo. 0. Y el máximo dijeron, vamos a ponerle Bmax. Uy. ¿Sí? Y este es el máximo y no puede haber nada más grande porque es el máximo. Y que ustedes saben que existe, que es cómo conseguirlo y demás. Bien. Ahora lo que hay que ver, ahora les digo qué tienen que probar y lo vemos la clase que viene, igual que el 4, y ya pasamos al siguiente práctico, que es que tienen que probar que no falta ninguno acá. Es decir que para todo, para todo x que pertenece a ese intervalo, 0 Bmax, y x es un real, un número real, existe un flujo tal que el valor del flujo es p. ¿Mm? Entonces, Es X, ¿no? para x. Para cada, ustedes me tienen que dar una forma, me tienen que convencer de que existe una forma de a cada número, con un número real cualquiera. Acuérdense que los reales son muchos y son muy extraños. Así que cualquier real, por ejemplo, pi, que tiene expansión infinita, no se puede escribir y demás. Por ejemplo, pi, que esté en ese intervalo, tiene que haber sí o sí un flujo cuyo valor sea ese. La prueba más clara de todas, que no es necesariamente, pero la más clara de todas sería, este es tu número, de esta forma te construís el flujo, que es con la que yo lo hice. Lo pueden hacer de muchas otras formas, no importa. La forma que yo creo que que evidencia más claro esto es que para este número, así me construyo el flujo. ¿Sí? Entonces dicen, sea X un número entre bla, 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 consideremos el flujo PA, es un flujo y vemos que su valor es tal. ¿Sí? Y tienen que ver cuál es el flujo. Y ahí sí usan el Moscar, pero eso. O si no, también está la forma en la que yo lo hice el año pasado, que es por el absurdo, que va a ser, que creo que la forma va a ser muy parecida a esta que le está diciendo Santi, nada más que en vez de probar para todo, o sea, estás probando el mismo para todo, pero digo que en vez de probar que para todos los flujos vale tal cosa, yo lo que digo es que asumo que existe un flujo tipo existe un X en ese intervalo, que no hay ningún flujo que tenga ese valor. Y entonces ahora, usando el Moscar, me doy cuenta de que no, tiene que haber algún flujo con ese valor X, entonces no puede existir ese X que no está ahí. Entonces están todos los X. ¿Se entiende eso que dije recién? O sea, la tarea es lo que acaba de decir, lo que estaba diciendo yo y que Guido dijo, otra posibilidad. Eso es lo que deben hacer. Y me parece que es bastante, ahora ya está más especificado. ¿No? ¿Entienden exactamente qué es lo que tienen que probar? ¿Cómo? Bueno, pueden no saberlo, tienen que pensarlo, pero lo que tienen que probar es que para cada número entre 0 y Bmax hay un flujo cuyo valor es ese. ¿Cómo la contraparte? ¿Cómo hace la contraparte?
O sea, es similar en el sentido de que los dos prueban lo mismo, ¿no? Pero no Yo sé creo bien que qué él es se la refiere contraparte. a que tipo que de tu forma era como que Ah, sí, vos sí. probabas que para tal X hay Sí, flujo y sí, yo una flujo. forma es Claro. hago lo que quiero y Guido lo que prueba es no pasa lo que no quiero. Ujú. Bueno, ¿algo más? Entonces tienen dos, bien, dos tareas. ¿El 4 y 5 son? ¿O 3 y 4? 3 y 4. 3 y 4 que ya vimos qué es lo que hay que hacer. Así que eh, tienen que hacerlo. Esa es la tarea. Esperen que dejo cortar acá si queda esto.